Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 22 de octubre. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Un brote de COVID-19 entre funcionarios y asesores en la Asamblea Legislativa obligó a la Administración del Congreso a cerrar de forma preventiva el nuevo edificio legislativo. El cierre preventivo comenzó hoy jueves y se extenderá hasta el próximo martes 27 de octubre. Hoy, luego de un agrio debate, los diputados aprobaron con 28 votos a favor y 18 en contra la controvertida Ley de Pesca de Arrastre, impulsada por el diputado Melvin Núñez del Partido Restauración Nacional. El proyecto permite la entrega de nuevas licencias de pesca a barcos semi-industriales para la pesca del camarón con redes que arrastran todo el fondo marino. En 2013, la Sala Constitucional había suspendido la entrega de este tipo de licencias, ya que existe abundante evidencia científica sobre el daño ambiental que esta práctica de pesca ocasiona. Los gremios del sector cultural expresan su preocupación y protestan por el recorte en la partida del presupuesto para cultura del 2021. Señalan daños a los programas sociales, recortes de plaza para profesores, límite en el pago de alquileres para ensayos o espacios para impartir clases. Son días de una agenda noticiosa muy agitada, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. El colectivo sindical del Poder Judicial se acercó a Rescate Nacional tras la negativa del gobierno para incluirlos en la mesa de diálogo. En Rescate Nacional niegan aspiraciones electorales futuras. La frontera con Panamá continúa cerrada tras el descontento de los transportistas ticos por los cambios para el enganche y desenganche, que les impide recoger la carga en el país vecino. Los diputados pospusieron para el próximo martes la aprobación del proyecto que rebajaría el marchamo. Un brote de COVID obligó a cerrar el edificio y hoy solo pudieron votar en segundo debate el proyecto que revive la pesca de arrastre en el país. El Ministerio de Salud confirmó el hallazgo de 3 posibles casos de reinfección por COVID-19. Uno de los pacientes lamentablemente falleció y los otros 2 están en investigación. Bajo el argumento de que no fueron tomados en cuenta para las mesas de diálogo con el gobierno, el colectivo sindical del Poder Judicial le dio su respaldo al movimiento Rescate Nacional. Por otra parte, el dirigente de Rescate Nacional, Celimo Guido, aseguró que el movimiento no tiene intenciones político-electorales. Nuestro compañero, el periodista Andrés Ortiz, nos trae la información. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Hace aproximadamente una hora finalizó esta conferencia de prensa que realizó el colectivo judicial del Poder Judicial con Rescate Nacional. Esto porque están dando la adhesión a este movimiento y tal y como usted lo decía, ellos manifiestan que una de las razones es porque en repetidas ocasiones han tratado de ser parte de las mesas de diálogo del gobierno de la República, sin embargo, no recibieron respuesta. Es por eso que el día de hoy anunciaron que se unen al movimiento Rescate Nacional. Estaríamos hablando que el colectivo sindical está conformado, por lo menos los que se están uniendo con Rescate Nacional, sería el Sindicato de la Defensa Pública, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, también el Sindicato de la Judicatura, la Asociación de Profesionales en Finanzas y Afines del Poder Judicial, serían parte de los que se unieron a Rescate Nacional o que le están dando la adhesión, y también la Asociación Nacional de Investigadores en Criminología, que es el sindicato del organismo de investigación judicial. Ellos manifestaron que comparten la preocupación y la discusión que ha tenido
Rescate Nacional sobre temas o elementos principales. Por ejemplo, le dicen no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no a la reforma de empleo público y no a la venta de activos del Estado. Veamos lo que dijo Célimo Guido en esta conferencia de prensa sobre lo que ellos consideran este acuerdo con los sindicatos del Poder Judicial. Veamos. Con ello, ¿qué esperamos? Que en los puntos de coincidencia cerremos fila y que busquemos métodos inteligentes de dar la pelea, de dar la lucha para reivindicar todo lo que no hemos logrado, ni ellos ni nosotros, de manera conjunta. Pero te repito, de ninguna manera ni por la mente nos pasa que ninguno, aún siendo juez, puede intervenir en lo mínimo. Las decisiones nuestras las asumimos nosotros. Obviamente que lo que está pasando es un problema político. Bien, parte de las declaraciones de Célimo Guido, representante del movimiento Rescate Nacional. Pero tal y como les decíamos, uno de los argumentos que el movimiento sindical del Poder Judicial hace referencia para darle esta adhesión a Rescate Nacional es precisamente que ellos en repetidas ocasiones intentaron formar parte de la mesa de diálogo que el gobierno estaba organizando. Incluso la semana anterior ellos dieron una conferencia de prensa virtual para mostrar esa molestia. Veamos lo que nos dijo el representante del Sindicato de la Defensa Pública. Nosotros, vamos a ver, dijimos que no fuimos tomados en cuenta por parte del gobierno. Entonces, pero es que nosotros, como le digo, somos un grupo que es proactivo, propositivo y siempre buscamos todos los canales para la negociación y el diálogo. El diálogo para nosotros es fundamental. Entonces nosotros, cuando vemos grupos organizados que tienen una lucha en común con nosotros nos acercamos. Entonces, le hicimos una propuesta al gobierno, pues sí, ciertamente al principio no nos escuchó, por eso tuvimos que alzar la voz, ¿verdad? Le hicimos la propuesta y nos acercamos a Rescate Nacional, ellos nos escucharon y por eso el día de hoy estamos anunciando un trabajo conjunto. Nosotros siempre vamos a tener esa posición. En el momento en que se nos acerquen o sea respondido nuestro acercamiento para trabajar en conjunto, nosotros vamos a tener la disposición de hacerlo. Bien, ellos hicieron referencia a que este colectivo sindical de los trabajadores del Poder Judicial representa a un poco más de 13.000 funcionarios. También esta tarde Célimo Guido manifestó sobre que el movimiento Rescate Nacional no tiene intenciones político-electorales previo a lo que puedan ser las elecciones de nuestro país y él señala que en este momento el movimiento no es para eso. Veamos. El Rescate Nacional no va a participar en elecciones. Yo o cualquier otro como persona puede participar en el partido que quiera. En estos momentos a mí me han ofrecido una candidata por Ajuela que encabece el siguiente grupo, le he dicho no, durante esté yo en esta lucha. ¿Por qué? Porque aquí el movimiento nuestro es un partido y por respeto a los sindicatos, sean empresarios, sea cualquier sector, hay gente independiente que son de otros partidos. Jamás podemos mezclar lo electoral con el movimiento Rescate Nacional. Una vez que todo eso pase y alguien se quiera apuntar con quien quiera, eso tiene todo el derecho. Pero con movimiento jamás. Es más, cuando han querido penetrarlo, hemos salido y lo hemos denunciado. El movimiento no se presta para utilizar esto políticamente. Bien, esta es la información que tenemos desde el Poder Judicial en San José, donde el colectivo sindical realizó este anuncio de que le dan la adhesión al movimiento Rescate Nacional y estarán trabajando en mesas para discutir los temas que estos dos grupos tienen afín. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde el Poder Judicial en San José. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por este pase en vivo de nuestro compañero Andrés Ortiz. En este momento vamos a hacer la primera pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Los diputados pospusieron para el próximo martes la aprobación del proyecto que rebajaría el marchamo. Un brote de COVID obligó a cerrar el edificio y hoy solo pudieron votar en segundo debate el proyecto que revive la pesca de arrastre en el país.
Para cumplir con la normativa de limpieza de espacios de trabajo o de uso común y así evitar el contagio de COVID-19, el INA ofrece una serie de guías digitales de autoaprendizaje, con acceso libre, que no requieren matrícula, tutorías ni evaluación. Esta es una herramienta para facilitar la reactivación económica de los diferentes sectores productivos del país. Encuentre las guías en www.ina.ac.cr. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. Las aves, estudiar las aves, pues es parte de mi pasión. La pasión para mí es estar entre el monte, estar en un sitio como este, la tranquilidad. El jueves 22 de octubre a las 9 de la noche y el domingo 25 a las 10 de la mañana, conoceremos en Colombia Bio Andaki. Los biólogos, los investigadores muchas veces pasamos por los lugares y bueno, obviamente dejamos todo ese conocimiento científico, ¿no? Un increíble corredor biológico entre los Andes y la Amazonia convertido en reserva. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Está bien. Adiós. Adiós. Carnaval. Se va la murga. Se va la murga. Se va la cuca. ¿Cómo? Eso no. ¿Por qué? ¿Cómo vas a gritar la puta? No. No fue insulto. Bueno. ¿Entendiste mal? Se va la cuca. Se va la cuca. Se va la cuca. Se va cuquita. La abuela Sofía, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Soy Oscar, mis amigos me esperan porque hoy toca cletear. Salimos a las 6 de la mañana, vamos con todo. En ruta paramos para tomar algo, disfrutar del paisaje y tomarnos unas fotos todos juntos para subir a las redes. Pedro estaba positivo por COVID y no lo sabíamos. Oscar, sus amigos y su familia se contagiaron. Oscar, recordá que mantener la distancia física con otras personas es necesario cuando salimos a sitios públicos. Hoy más que nunca, cuídate. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Vamos ahora a dar un vistazo a la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra, 599 colones con 20 centavos. El precio del dólar en la venta, 606 colones con 95 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Los diputados aprobaron este jueves en segundo debate el proyecto de ley que revive la pesca de arrastre en el país. El tema polarizó la sesión de esta tarde y luego de discutir sobre conservación y generación de empleo en las zonas costeras, 28 legisladores decidieron apoyar el proyecto y aprobarlo. Esta iniciativa permite que Incopesca otorgue licencias temporales para esta práctica de pesca, mientras que en un plazo de un año se realizarán estudios técnicos para avalar o no la forma técnica de dicha actividad. Para este jueves, los diputados tenían que analizar también el proyecto de ley que pretende reducir el monto del pago en el marchamo 2021. Sin embargo, esta discusión quedó pospuesta para el próximo martes debido al cierre del espacio de la Asamblea Legislativa como prevención ante un brote de COVID-19. Este proyecto de ley tiene 10 mociones de fondo y para que tenga validez en el 2021 debe aprobarse antes del 1 de noviembre, que es el día que debe salir al cobro el monto del derecho de circulación. Como estábamos viendo, los diputados en el Congreso, en medio de una crisis económica tremenda, discuten recortes gigantescos en áreas vitales para el funcionamiento del Estado, que en muchos casos ponen en riesgo el funcionamiento de tareas esenciales como las obras públicas, la educación, la cultura o el funcionamiento del Tribunal Supremo de Elecciones. Para analizar esta complejísima coyuntura política y económica
invité al economista especialista en políticas públicas, Víctor Garro Martínez. Don Víctor, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, y un saludo a toda la teleaudiencia. Don Víctor, desde el llano se observa un panorama caótico para las finanzas públicas. Los diputados discuten recortes muy grandes que podrían paralizar áreas completas del funcionamiento del Estado. Como especialista en políticas públicas, ¿cómo administrar ese cuchillo que hoy arrasa los presupuestos públicos? Sí, hay que recordar que el Estado cumple una serie de funciones que están dadas por la Constitución y también por diversas leyes. Entonces, el gasto público, se quiera o no, está orientado por un mandato superior que debe contribuir al bienestar de nuestro país. Sin embargo, el peso de la deuda pública tiene efectos no deseados, como es el estrujar al sector privado en los mercados de crédito interno, dando un menor margen de crédito para el desarrollo de proyectos privados, que son los que en definitiva generan desarrollo y que contribuyen a la creación de empleo. El segundo elemento que también nosotros tenemos que considerar es que dentro del gasto público existen algunos elementos de mejora que son importantes considerar. Por ejemplo, hay una serie de instituciones que pueden ser refundidas en una serie de nuevas instituciones o de una misma institución para administrar los programas públicos relacionados, por ejemplo, con educación, con salud, con vivienda. Y un ejemplo de esta visión la daba Otón Solís, don Otón, cuando establecía la ley Serrar para el sector social. Esa iniciativa se podría llevar, pero se podría llevar a diferentes sectores dentro de la actividad del Estado, pero eso demandaría tiempo y reformas de ley. Por otro lado, también tenemos el hecho de que, ¿qué hacemos si no atendemos el gasto en seguridad o si no damos los recursos necesarios para que Migración ejerza un control adecuado? Entonces, ese gasto, sin duda, tiene que ser realizado y debe ser realizado bajo criterios de eficacia, eficiencia y pertinencia. Entonces, ahí no se trata de reducir el gasto público por reducirlo, sino tratar de buscar aquellas áreas en las cuales haya duplicidad o que haya oportunidad de mejorar la eficacia y la eficiencia. Hay que recordar que en América Latina, más o menos el 5% que el gasto público ineficiente equivale al menos al 5% del Producto Interno Bruto. No tenemos la estimación exacta para el caso de Costa Rica, pero sí sería interesante ver cómo se puede mejorar la eficacia y la eficiencia de los programas públicos para tratar de hacer esa reducción. Pero todas esas medidas que estoy mencionando son medidas de mediano y largo plazo. En este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Teníamos una reforma planteada en el 2018-2019, que es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que viene y que se esperaba que generara los efectos de mejorar las finanzas públicas y reduciendo el déficit. Pero al entrar el COVID, al entrar la pandemia, en general la actividad económica del mundo se contrae y nosotros somos un país orientado hacia el comercio exterior, se nos caen las exportaciones por un lado, se reduce el comercio y en general la actividad económica del país se contrae. Se contrae en los sectores más dinámicos, como en el caso del turismo o en las actividades de exportación. Esto a su vez genera que se contraiga la demanda interna de bienes y por lo tanto se generan los niveles de desempleo y pobreza que estamos enfrentando y que posiblemente continúen a menos que haya una actividad fuerte de reactivación. Pero en esto hay que tener el cuidado de que si nosotros cortamos ciertos programas, en lugar de estar favoreciendo la reactivación económica y el mejor desempeño de nuestras empresas a nivel competitivo, podríamos estarlos dañando. Entonces, si bien es cierto, el recorte es necesario, también es necesario entender que hay una serie de malas prácticas en la legislación costarricense que hay que corregir. ¿Cuáles son esas malas prácticas? Que cada vez que establecemos un nuevo impuesto, y lo vimos con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, inmediatamente aparecen los grupos de presión pidiendo exoneraciones. Entonces,
Si nosotros vemos el proyecto que Rocío Aguilar y el Ministerio de Hacienda presentaron para el fortalecimiento de las finanzas públicas, vemos cómo ese fortalecimiento se debilita por la acción de los grupos de presión sobre los diputados que aprueban exoneraciones. Y así sucesivamente podemos estar viendo cómo las diferentes leyes que buscan generar ingresos generan algún tipo de exoneración. Y en el caso del marchamo lo estamos viendo en este preciso momento. Precisamente, don Víctor, precisamente, justamente ahí va mi segunda pregunta. En todo este debate es muy complejo porque o se tapa el cuerpo y se descuidan los pies, o se tapan los pies y se descuida el cuerpo. La cobija es corta. Hay también posiciones muy contradictorias. Se corta durísimo en algunos rubros y a la vez se propone una rebaja al marchamo de carros que llevan valores de 50 millones de colones. ¿Cómo pueden asimilarse este tipo de propuestas? Bueno, es que prácticamente mucho de la política pública está impedida por los grupos de presión y entonces esos grupos de presión tienen una influencia suficiente sobre tomadores de decisión, ya sea en el Congreso o en el Ejecutivo, y entonces los proyectos nacen sin tener la fuerza que se esperaba que tuvieran, sin poder generar la recaudación. Entonces tenemos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, si en el Ministerio de Educación se le ha pagado de más a los maestros, es un deber de los maestros, tanto moral como legal, de hacer la devolución. Entonces, no se puede establecer una convención colectiva donde se le exonere a gente que se le ha pagado de más 28.000 millones de colones cuando tenemos un hueco fiscal tan grande como lo que se está presentando. En este momento, uno podría decirse, bueno, tratemos de buscar políticas justas. Y entonces me parece que la exoneración del marchamo debería ser a aquellas personas que por la contracción de la actividad económica no han podido circular, y se entiende que eso debería ser así. Pero, por ejemplo, si usted o yo o mi persona, no sé, no nos hemos visto afectados económicamente, porque es que nos van a rebajar el marchamo. No hay una motivación adecuada. Entonces, en la conflictividad social, el gobierno trata de, me imagino, y esa es la lógica que estoy interpretando, de generar menores conflictos. Entonces, por un lado, calmamos a los maestros, no cobrándoles a los salarios pagados de más a un grupo de docentes, y por otro lado, tratamos de calmar a los que apoyan los movimientos con sus vehículos, cobrándoles menos marchamo. Pero no es el momento de estar haciendo exoneraciones por grupos de presión. Es el momento de empezar a racionalizar la política pública para recaudar los recursos necesarios en este momento en que tenemos menos actividad económica y donde hay una mayor demanda de recursos para atender a la población que se ha visto afectada y que ha venido a incrementar tanto la pobreza extrema como la pobreza en general. Así es, don Víctor. Un panorama muy complejo para administrar los grupos de presión, el descontento y la necesidad real de financiar un Estado que tiene un mandato constitucional y además una necesidad de cubrir salud, educación, seguridad. Son tareas básicas del Estado. Por ejemplo, hay gente que critica que por qué se tiene que estar financiando en los programas de salud al Ministerio de Salud. Perdón, al Ministerio de Seguridad. Bueno, sencillamente los grupos delincuentes, estamos en una zona de carteles donde tenemos carteles del norte y del sur, y eso no lo vamos a desconocer, pues tienen los mejores recursos. Entonces, queremos que la policía los combata, ocupamos policía adecuadamente dotada de recursos, y para eso ocupamos impuestos. También el otro tema que nadie entra a discutir y que debería estarse considerando es si nuestro sistema de tributación es justo o no es justo. Entonces, por ejemplo, en una economía donde el 50% del ingreso va al 20% de la gente más rica y el 4%, el 20% de la población más pobre únicamente recibe el 4%, entonces en una economía como esta, pues uno esperaría que las personas que tengan mayor ingreso estuvieran tributando más. Entonces, no se trata de que hayan más o menos impuestos, sino que haya un sistema tributario justo. Y en este momento nosotros
tenemos, por ejemplo, que uno de los impuestos que mayor cantidad de recursos aporta, pues es el IVA. Pero resulta que si yo pago un IVA de 100 colones, teniendo un ingreso de 1,000 colones, eso es un 10% de mi salario. Pero si yo gano 10,000 colones, eso ya no es un 10%, sino 1%. Entonces, lo que quiero decir es que, en realidad, una de las fuentes importantes de financiamiento del sector público es totalmente regresivo. Los que menos tienen, proporcionalmente, pagan más con respecto a los ingresos. Entonces, ahí me parece que nosotros ya deberíamos estar discutiendo cuál debería ser un sistema tributario justo que permita a los que más tienen aportar más al financiamiento en un Estado solidario de derecho, donde el Estado sí tiene que buscar una mayor eficiencia. Entonces, lo mismo insisto, por ejemplo, en el sector vivienda tenemos 3 entidades que tienen que ver con vivienda, y entonces me pregunto si eso se debe mantener así. Ya por ejemplo, hemos logrado avanzar de que el MOB debería recuperar a los diferentes consejos, que ha generado pues una mayor burocracia y un mayor costo de operación sin que necesariamente haya mayor eficiencia. Entonces, ahí hay elementos que en la política pública los diferentes actores que deberían estar participando en los diálogos junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deberían estar considerando sobre cuál es la pertinencia del gasto, sobre cómo podríamos aumentar la eficacia y la eficiencia para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Hoy por hoy, nuestro país es un país que se ha insertado en el comercio internacional en el área de servicios, en el área mayor valor agregado, pero tenemos un segmento importante de nuestra mano de obra que no puede participar porque no tiene la formación adecuada. Cuando uno empieza a reflexionar por qué es que no desarrollamos emprendimientos con la gente más pobre para que se enlacen en las cadenas de valor que son más dinámicas, pues ahí nos damos cuenta que hay una limitación de conocimientos y de formación muy seria. Y entonces ahí de esto tenemos que ver que la política pública tiene que estar encauzada para que sea eficaz, sea eficiente, sea justa, sea equitativa y sea inclusiva. Progresividad y equilibrio en la política pública y en la política fiscal. Muchísimas gracias a don Víctor Garro, economista del Tecnológico. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Gracias. La Fiscalía General de la República confirmó este jueves la presentación de una denuncia contra el presidente de la República y otros funcionarios por la firma de la convención colectiva entre el MEP y los trabajadores del sector educativo. Esta misma semana, el diputado Pedro Muñoz también denunció los hechos ante la Contraloría General de la República. La Fiscalía General confirmó la denuncia contra el presidente de la República, Carlos Alvarado, la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, y Steven González, quien es el viceministro administrativo del MEP. La denuncia en este momento está siendo analizada y se presentó en contra de la firma de la Convención Colectiva del Sector Educación que se dio el pasado viernes 16 de octubre. Entre los hechos que se les imputa se encuentran supuestos delitos de abuso de autoridad, peculado e incumplimiento de deberes en la función pública, así como prevaricato. Asimismo, el diputado Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana presentó el 20 de octubre una denuncia ante la Contraloría General de la República con el objetivo de que se investigue los alcances de la convención colectiva que, según manifiesta, se generó de manera silenciosa. Muñoz argumentó que cualquier compensación salarial o plus debe realizarse por medio de una ley, tal y como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Tengo serias dudas de que la convención colectiva que se firmó por los sindicatos de educación y el Ministerio de Educación cumpla con la ley y cumpla con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Por eso presenté la denuncia para que se haga una revisión exhaustiva de si se cumple con la ley. La ley aplica para todos. Quiero que haya orden, quiero que haya justicia en las finanzas públicas para que la prosperidad regrese a todos los costarricenses.
Entre los acuerdos de la convención se plantea contratar a 4.000 cocineras en los próximos 2 años. Además, el plus de incentivo didáctico pasó a ser de 8,3% del salario a 12,6% a partir del otro año. También brinda licencia de 3 días cuando fallezcan abuelos de los trabajadores, y durante los días laborales de Semana Santa el sector educación tendrá libre y con goce de salario. Ante los cuestionamientos, el viceministro de Educación Pública, Steven González, señaló que la convención no genera nuevos incentivos o gastos para el Estado. Agregó que queda a las órdenes de las autoridades para brindar la información respectiva. Para esta versión 2020 no se incluyeron nuevos beneficios económicos y por ello hemos sostenido que no se incrementa el gasto público. La misma ha sido revisada por la Comisión para Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público, donde participan, además del Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General del Servicio Civil. A pesar de ello, hemos tenido conocimiento que se ha presentado una denuncia contra la misma en la Contraloría General de la República. El Ministerio de Educación queda a las órdenes de la Contraloría para atender todas sus solicitudes de información. Este jueves, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, confirmó que desconocía de la firma de la convención colectiva y que fue a través de la prensa que se enteró. Las declaraciones las emitió esta mañana en Noticias Monumental. No, señor, no tenía la más mínima idea de que se iba a firmar una convención colectiva en el MEP. ¿Cuándo se dio cuenta? Me di cuenta, creo que cuando salió alguna publicación y empecé a ver temas en redes, no recuerdo si fue viernes o sábado. O sea, se dio cuenta después de que se firmó. Sí, señor. Buscamos la declaración por parte del Poder Ejecutivo, sin embargo, no se obtuvo respuesta de momento. Vamos en este momento a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más información. El Ministerio de Salud confirmó el hallazgo de 3 posibles casos de reinfección por COVID-19. Uno de los pacientes lamentablemente falleció y los otros 2 están en investigación. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. La juventud, con sus altas y bajas, es el tema en Cine en Cortos. El jueves 22 de octubre a las 9 de la noche, con filmes de Miranda Molina, Valeria Brenes y José Manuel Salas. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Lo que más nos emociona es poder recibirlos de nuevo, para que ustedes puedan sentir la felicidad de turistear, porque de todo lo demás ya nos estamos ocupando nosotros. Y en conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo, hemos trabajado los protocolos para que volver a turistear sea seguro tanto para ustedes como para nosotros. Estamos más que listos para vernos de nuevo. Volvamos a turistear por Costa Rica. Ingresa a vamosaturistear.com. Este jueves, Costa Rica alcanzó los 100.000 casos de COVID-19, mientras que las autoridades de salud estudian 3 posibles infecciones en el país por el virus, reinfecciones.
En el mundo se habla de menos de 20 casos de reinfección por el virus de SARS-CoV-2. Profesionales de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, Inciensa y el Ministerio de Salud investigan 3 posibles casos de reinfección de COVID-19 en el país. Según manifestó Adriana Torres de Vigilancia de la Salud, se trata de 2 personas vivas y una fallecida. Sin embargo, no dieron mayores detalles de dichos pacientes. El grupo técnico de COVID-19, compuesto por la Caja Costarricense del Seguro Social, la UCR, Inciensa y el Ministerio de Salud, analiza 3 posibles casos de reinfección por COVID-19, 2 personas vivas y una fallecida. Vale indicar que dicho análisis es detallado y minucioso dada la información que constantemente surge de la enfermedad, así como los casos de personas que perduran por varias semanas con síntomas o presencia del virus. Según el epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero, las reinfecciones son frecuentes por los distintos microorganismos, de ahí la importancia de las vacunas que generen un estímulo del sistema inmunológico y pueda controlar una nueva infección. Pero afirma que en el caso de las reinfecciones por COVID-19 son pocas las posibilidades, ya que hay cerca de 42 millones de casos en el mundo, pero muy pocos reportes de reinfección. Las personas con factores de riesgo pueden tener más chance de reinfectarse precisamente porque su organismo está más predispuesto a esa condición. Entonces, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, pero especialmente las condiciones sociales como la pobreza, la desnutrición, el estrés continuo, podrían ser factores más importantes que lleven a que la persona sufra una nueva infección por este nuevo coronavirus. Por otra parte, el Hospital San Juan de Dios detectó la tarde de este jueves 6 casos positivos por COVID-19 en funcionarios de su unidad de cuidados intensivos, por lo que de inmediato activó los protocolos correspondientes. Por ahora se está a la espera del resultado de 49 pruebas. Se activaron todos los protocolos establecidos, se aisló el personal que correspondía y se está cubriendo este personal con tiempo extraordinario. Quiero hacer un énfasis especial en que los pacientes que están siendo atendidos en esta unidad no están siendo descuidados. Tenemos de 16 camas de la UCI, hay 10 ocupadas y hay 6 que están desocupadas. Y se está cubriendo con el tiempo extraordinario para atender en una forma óptima a cada uno de ellos. A la fecha, en el Hospital Nacional de Niños se registran 8 menores internados por COVID-19, de ellos 2 se encuentran en UCI. Este jueves, además, el país alcanzó los 100.000 casos de personas infectadas por el virus. Este 22 de octubre es el Día del Trabajador de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta entidad cuenta con más de 59.000 funcionarios. Muchos de ellos están desde hace meses en la primera línea de lucha contra el COVID-19. Ponerse las botas es de todos los días para los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes madrugan para llegar puntualmente hasta donde sus pacientes. La doctora Carla Beckberger, de 43 años, y la enfermera Melissa Calderón, de 29, se levantaron este jueves muy temprano y se dispusieron a visitar las comunidades de Turrujal, Lagunilla, Sanillas y Las Limas de Acosta. Ellas son parte de los 59.285 trabajadores de la Caja que este jueves 22 de octubre celebran el Día del Trabajador de la Caja. Como presidente ejecutivo, me siento orgulloso del trabajo que ustedes realizan y les aseguro que desde la Junta Directiva, Presidencia y Gerencias valoramos su aporte y estamos comprometidos genuinamente con su bienestar y seguridad. Gracias, compañeras y compañeros, por estar siempre en la primera línea, protegiendo a nuestra población. En este día los sindicatos de salud no perdieron la oportunidad para realizar una serie de reclamos a la institución, como la no cobertura de la póliza de riesgos por trabajo en casos de COVID-19, así como la reutilización de las mascarillas N95. El trabajador sufre un calvario para que se le realice la prueba de PCR o de antígeno.
si no presenta síntomas, por lo que algunos recurren a consultorios privados pagando de su bolsillo porque se encuentran asintomáticos y no califican según los lineamientos de la institución. Y se llevan la sorpresa que estuvieron positivos por prueba de anticuerpos. Bajo este panorama es poco lo que hay que celebrar y muchos retos por cumplir. Con sus casi 60.000 trabajadores, sus más de 1.000 EVAIS y decenas de clínicas y hospitales, la Caja está entre las instituciones más grandes del país y la que ha estado en la primera línea de batalla contra la COVID-19. Durante estos meses de pandemia, algunos de sus trabajadores se han visto golpeados por el virus. Solo en septiembre hubo 3.995 incapacitados por COVID-19. De marzo al 10 de octubre ha habido 13.888 incapacitados y la lamentable muerte de 12 funcionarios: Reinaldo, Luis Alberto, Santiago, Tania, Jorge, Juan, Henry, Freddy, Eduardo, Katia, Julio y Kimberly. Vamos ahora a ver el reporte epidemiológico con los datos COVID para hoy, 22 de octubre. El país ha logrado confirmar en las últimas 24 horas 1.191 nuevos casos. En total, Costa Rica acumula un total de 100.616 personas confirmadas de COVID-19, de las cuales han logrado vencer a la enfermedad 61.192 personas. A la fecha se encuentran internadas en los hospitales de la Caja 503 personas, de las cuales 197 requieren de una unidad de cuidados intensivos. El país lamenta 1.251 personas fallecidas desde que inició la pandemia y confirma que en las últimas 24 horas han muerto 15 personas por causas asociadas al COVID. Se estudian 3 casos de reinfección en este momento. En medio de la enorme crisis de las finanzas públicas, los diputados proponen recortes gigantescos en áreas vitales para el funcionamiento del Estado y a la vez discuten sobre exonerar el pago del marchamo a vehículos valorados en más de 50 millones de colones. Para conversar sobre este controvertido tema, invité al diputado del Partido Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza. Buenas noches, diputado Carranza. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. No, muchas gracias por invitarme a compartir con todos los televidentes, todos los seguidores, este tema ha estado tanto en la boca y la esperanza, por qué no decirlo, de las personas más necesitadas, las que realmente se han visto afectadas por el COVID en este país. Diputado, hay un debate legislativo sobre la exoneración del pago del marchamo. ¿Cuáles son las posiciones que se discuten en este momento? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que este proyecto surge primero como una ocurrencia. Alguien toma en medio del calor de la política que ya se siente un proyecto muy popular. Decirle al costarricense en medio de la situación que vive el país que le van a disminuir el pago de alguna de las obligaciones, lo van a aplaudir. Yo lo decía, y este proyecto nace así. Tan así es que este proyecto, todo proyecto, cuando usted quiera presentar un proyecto responsablemente, lo primero que hace es una justificación del proyecto. Y para justificarlo tiene que hacer una investigación. Esto no tuvo ninguna de las dos cosas, porque incluso en la propuesta original exoneraba hasta los yates, los helicópteros, exoneraba todo. Bueno, y en el camino nos toca, creo que como fracción del partido de gobierno, generar las alertas y comenzar a investigar qué pensaba Hacienda, cómo afectaba, y yo creo que ya hoy tenemos más claro el panorama, no solo nosotros que seguimos buscando ahora la justicia, y otros que quieren que sea un proyecto tan abierto como lo están planteando, afectando sin duda alguna las finanzas públicas, afectando el trabajo de cientos de costarricenses, porque esos recursos también, sobre todo los de CONAVI,
van dirigidos a obras como la de San José San Ramón, que vemos esa evolución que está teniendo, y hay empresas que se alimentan de esos recursos. Y eso lo confirmó en estos espacios de diálogo que los medios de comunicación han abierto Carlos Solís de Conavi, cuando alertó de esa posibilidad, no solo San Ramón, sino otras empresas que requieren precisamente de estas contrapartidas que el gobierno da con los recursos precisamente que se pagan a través del marchamo. Diputado Carranza, nuevamente, ¿cuáles son las posiciones que están sobre la mesa y cuánto dejaría de percibir el Ministerio de Hacienda si el proyecto se aprueba como está? Como está, 80.000 millones de colones, así lo ha alertado Hacienda, sería la afectación a los recursos, y las posiciones son la nuestra, de hacer justicia, que planteamos la exoneración al 80% de los propietarios de vehículos, que va desde la motocicleta hasta el dueño de un carro con un valor no mayor de 4.200.000 colones, y que tendría una afectación con las excepciones que no llega a los 20.000 millones. La otra opción es exonerar a todos, porque amplía hasta los 50 millones a vehículos o propietarios que tengan carros desde 50 millones, 70 millones y 80 millones que todavía plantean que se les exonere en un 5%. Esas son las dos posiciones que se han manejado y son las que actualmente se están discutiendo y que, bueno, esperamos verlo hoy, pero no fue posible debido a la emergencia por COVID que surgió en la Asamblea Legislativa. Diputado, como tuvieron que evacuar el edificio, el nuevo edificio legislativo por un brote de COVID, durante este periodo, porque esto tiene que votarse para que sea efectivo antes del 1 de noviembre, y el trabajo presencial en la Asamblea va a venir el martes, que ya es pasada esa fecha. ¿Van a discutir esto de manera remota, de manera virtual? ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, no, eso tiene que discutirse tal y como corresponde, y tendremos que ver las fechas. El martes es muy probable que lo estemos viendo y ver los tiempos, pero esto pasa porque también no se ha querido escuchar. Lo primero que quisieron posicionar los diputados de oposición es que nosotros estábamos obstaculizando el proyecto, que el PAC obstaculizaba el proyecto. Y esto es mentira, porque nuestras mociones siempre han ido con la responsabilidad, sí, de atender a las personas que se han visto afectadas con el COVID, sí atender a los más necesitados, pero no favorecer con excepciones o con recortes a personas que no lo necesitan. Nosotros los diputados, por ejemplo, nosotros presentamos mociones, la moción número 25, que fue rechazada en la comisión, y tengo que decirlo, donde decíamos que se exceptuara a los diputados, las sociedades anónimas y hasta por grado de consanguinidad y afinidad, porque sabemos que muchos diputados tienen los vehículos a nombre de una sociedad anónima, o la esposa o el esposo. Entonces, eso fue rechazado. También presentamos mociones para que se acotara el proyecto aquí a lo que nosotros llamamos hacer justicia, con los más necesitados. Esas mociones se rechazaron. Y entonces hay 10 mociones que en plenario, aún cuando el proyecto fue dispensado de trámites, tienen que verse, tienen que discutirse, y bueno, esto nos va a generar un poco de tiempo, porque ellos, y digo ellos, quieren votar el proyecto a como dé lugar, sin importar el daño que causan en las finanzas públicas. Yo y nosotros hemos considerado que tenemos que tener esa responsabilidad. Usted ve los recortes en presupuesto, los recortes a todas las instituciones, y bueno, no podemos ser tan irresponsables. Yo he dicho que el Estado es como la familia. El Estado tiene obligaciones con la salud, con la educación, con la infraestructura, con los programas sociales, y no podemos ser tan irresponsables de la noche a la mañana hacer un recorte del 50% o del 5% para un dueño de un vehículo de 80 millones, cuando realmente esa persona no necesita, puede contribuir con las finanzas públicas. Un diputado puede contribuir con las finanzas públicas, porque ese salario se paga con las cargas que tienen las empresas, y
creo que los impuestos que pagan todos los costarricenses. Un empleado público, lo he señalado yo sé que a todo el mundo le cae bien, pero los empleados públicos es uno de los sectores que en medio de la pandemia no han visto desmejorado su salario. Entonces no es justo que hoy estemos rebajándole el marchamo en un 50%. O los alcaldes y alcaldesas en todo el país, que algunos de ellos ganan más que el presidente de la República. Ustedes recuerdan, hasta 6 o 8 millones de colones. Eso no es justo, porque es plata de los habitantes de cada cantón para pagar ese salario y que pueden contribuir con las finanzas públicas. Diputado Carranza, al oficialismo se le recrimina falta de voluntad para recortar el presupuesto en áreas no vitales. ¿Hicieron ustedes la tarea o se la dejaron a la oposición y ahora hay un corte mucho más grosero? Bueno, no es que no se hiciera la tarea, es que si ustedes ven las mociones que presentaron, todas iban, y yo lo dije, yo creo que no hay mala intención de algunos, pero todos ven muy bonito, es recórtele al Ministerio de Agricultura. Te digo en una de las que porque yo no estoy en la Comisión de Hacienda, pero que fui a acompañar también, y porque me interesa mucho, y es una de mis gerencias, el agro, el sector agropecuario, el sector de infraestructura. Y encontraba, por ejemplo, que al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en 2 programas vitales, se proponía recortarle los recursos para sanidad animal y sanidad vegetal, poniendo en riesgo las exportaciones y las importaciones de este país, quitarle los materiales para hacer las pruebas. Y entonces cuando dicen que es que nosotros nos oponemos, no, es que los recortes tienen que ser con responsabilidad. De hecho, apoyamos muchas de las mociones cuando hablaban de publicidad, cuando incluso en la presidencia apoyamos, pero cuando son recortes que atentan contra la infraestructura, por ejemplo, en el norte, que se habían presupuestado más de 7,000 millones de colones para atender de forma de emergencia rutas nacionales y que se esté hablando de recortes. Bueno, yo siento que hay un interés también de algunos diputados de oposición de llevar este país al colapso, y eso no podemos permitirlo. O sea, si usted ve y analiza y lee un poco sobre los países que han actuado responsablemente y la forma virtuosa de enfrentar una crisis, es que el Estado no le quite la mano a la inversión, que el Estado sea uno de los que pueda sostener la inversión como un mecanismo de reactivación económica. Y aquí no hay ninguna conciencia entre lo que es un gasto innecesario y, para no decir ninguna conciencia, algunos sí, pero muchos no hacen esa diferencia. Muchas de las mociones no hacían esa diferencia. Muchísimas gracias por sus comentarios al diputado Carranza del Partido Acción Ciudadana. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por permitirme conversar con ustedes. Nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. No cambie de canal, quédese en la señal de Canal 13. No se trata sobre cuál sea el más rápido, tampoco sobre cuál sea el más fuerte, ni quién esté encima de la cadena, o los que se encuentren más abajo. Se trata de convivir juntos, en armonía con la naturaleza. Banco Nacional, porque juntos somos progreso. Banco Nacional presenta Los Pérez al rescate. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Urgente y cuidadoso. Del desove de las tortugas baula. ¿Sabías que la tortuga baula es la más grande de todas las especies de tortuga? Por lo general mide entre 130 y 175 centímetros. ¡Guau! Sí que son grandes. La tortuga baula es la única tortuga marina sin caparazón duro. Su nombre común en inglés significa espalda de cuero, lo cual hace referencia a la piel sin placas y suave, semejante al cuero que la cubre. La tortuga baula es la especie que bucea a mayor profundidad.
Un buceo típico puede tener una duración de 15 minutos y aunque muy rara vez se extiende a más de 200 metros de profundidad, se han reportado buceos a más de 1000 metros. Las amenazas principales para las baulas son la pesca incidental, la explotación insostenible de huevos y la captura dirigida de tortugas. ¿Sabías que su dieta se basa en el consumo de animales de cuerpos suaves, principalmente medusas, como la venenosa fragata portuguesa? Es necesario proteger a las tortugas recién nacidas de múltiples depredadores y por supuesto de los humanos, que muchas veces no son conscientes del enorme desequilibrio que provocan a la naturaleza, y el planeta necesita de nuestra ayuda. Somos los Pérez al Rescate. Protejamos el medio ambiente con los Pérez al Rescate y el Banco. Los transportistas de carga costarricense desestiman la medida de enganche y desenganche de carga implementada hoy por las autoridades panameñas. Aseguran sentirse afectados por la imposición y solicitan eliminar el enganche y desenganche de carga. Los colegas de TV Ser de Panamá nos informan. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Enrique. Y en Ciudad Panamá te informo que transportistas de Costa Rica cierran la frontera en Paso Canoas en desacuerdo a la medida de enganche y desenganche, colocando 2 vehículos articulados en entrada de las aduanas en lado costarricense, lo que impide el tránsito de camiones desde Panamá a Centroamérica y viceversa. El enganche y desenganche no es más que cuando un conductor tico pase al lado panameño, debe desenganchar su carga para que un conductor panameño lleve la mercancía a su destino. El cierre en la frontera solo ha afectado el transporte de carga y no el movimiento comercial y de tránsito en la zona. Se hizo la huelga anterior, ¿verdad? Con el paro nacional, acordamos de que Panamá jalaba su carga, Costa Rica jalaba su carga, todo muy bien. Por los mismos transportistas panameños se llegó a pedir el enganche y desenganche se eliminara. Se eliminó el lunes por decreto, por ley. Hoy vino un supuesto mandatario de aduana de Panamá y estuvo reunido en el BON panameño y hizo que eso se quitara. O sea, hoy empezó nuevamente el enganche y desenganche. Nosotros como costarricenses nos estamos viendo afectados directamente, entonces no vamos a aguantar. Ya de hecho ya cerramos acá la frontera para tratar de solucionar el problema. Ya hablamos con Comercio Exterior, hablamos con el coronel Araya, hablamos con el viceministro. Está en trámite a ver qué se puede llegar, qué arreglo se puede llegar. He conversado con más de 150 transportistas panameños que viajamos de zona libre a Centroamérica. Igual que todos los comerciantes de zona libre y comerciantes de los países que nosotros le llevamos mercancía, estamos siendo perjudicados por un grupo de personas que dicen representarnos, que están trabajando lo que es los desenganches, los enganches, los transbordos. Había salido un decreto eliminando eso porque hay reciprocidad. A Howard y el Howard cargue a Franfield, eso es un cabotaje. Pero cuando uno viene aquí, desalmacena, paga los impuestos, el cliente ya, es más, el rodaje de uno más que todo es la cartaporte, que es la que habla destino final de la carga. Igual viceversa, si nos vamos a reciprocidad, igual ellos lo hacen aquí. No hay reciprocidad en eso, porque aquí Costa Rica no lo aplica. Ellos vienen y van directo al cliente. Esta es la versión de los camioneros, tanto panameños como costarricenses, quienes esperan una solución rápida por parte de las autoridades de ambos países para que no se generen pérdidas de productos perecederos y de dinero, ya que es extensa la fila de vehículos estacionados a ambos lados de las fronteras y que aún no se reponen de las pérdidas causadas por el anterior cierre de 16 días por manifestantes en la frontera de Paso Canoas. Esa es la información que tenemos desde Ciudad Panamá para CINAR Costa Rica Noticias, Carlos Rivera. Muchas gracias a los compañeros de SER TV de Panamá. Los gremios del sector cultural expresan su preocupación ante el recorte en la partida de cultura para el 2021. Ellos señalan que se afectan programas sociales, se recortan plazas de profesores, se limita el pago de alquileres para ensayos o espacios para impartir clases.
Hola, soy Camila, estudiante de corno francés. Hola, soy José Daniel Calvo Moreno. Hola, mi nombre es Ernesto Quiroz. Hola, soy Rubén Mejía, soy saxofonista profesional. Lo que la música ha hecho en mí es despertar mi creatividad. La discusión que se mantuvo en la Comisión de Asuntos Hacendarios este martes 20 de octubre mantuvo en vilo a muchos trabajadores, profesores, estudiantes, público o amantes de la cultura en general del país. Una moción planteada por la fracción del partido Unidad Social Cristiana avalaba el recorte por más de 4.000 millones de colones en el presupuesto de cultura para el 2021. Esta disminución implica el recorte de presupuesto del Teatro Nacional, del Museo Nacional, Teatro Popular Melico Salazar, Centro Nacional de la Música, Centro de Producción Artística y Cultural, del Sistema Nacional de Radio y Televisión o el Sistema Nacional de Educación Musical. El recorte millonario ha llenado de gran preocupación al gremio artístico, que señalan afectación de espacios para impartir clases, para ensayos o para contratación de profesores. Bueno, primero hay como un pesar y a la vez como una pequeña decepción de que tanto trabajo que se ha hecho durante tantos años no se ha valorado, ¿verdad? No estamos hablando solamente de una cuestión idealista, sino que es simplemente también una empresa que se alimenta también de todos estos organismos. Dentro de ellos están músicos que estudian en la Orquesta Sinfónica Juvenil, por ejemplo, y que llegan a ser parte de las orquestas profesionales del país. La mayoría de músicos egresados del Instituto Nacional de Música conforman de las bandas más importantes que impulsan también la economía, que impactan directamente también el turismo. Entonces, es un sentimiento de tristeza porque tanto trabajo que se realiza, también desde el área social, de trabajar con personas con dificultades sociales en comunidades en riesgo, que son de las primeras que el gobierno ha decidido apoyar y que ahora se quedarían desamparadas. El director general de la Dirección de Bandas, José Manuel Sáenz, señala que este recorte podría limitar la cantidad de conciertos que se realizan cada año en el país. Son varias subpartidas, pero las que más nos afectan y las que más nos duelen son las que tienen que ver con el pago de viáticos para nuestros funcionarios, con el pago de transporte de bienes, es decir, para transportar los instrumentos musicales hacia los conciertos, el transporte de personas, que es el que trasladaría a nuestros funcionarios a los conciertos para realizar su trabajo, la partida de alquileres, porque nosotros tenemos 4 locales que alquilamos, 4 bandas alquilan su espacio, y también los servicios de agua, electricidad y otros servicios fundamentales, así como los servicios generales en donde se paga la limpieza de los edificios y la seguridad de ellos. Esta preocupación también abarca a estudiantes y profesores del Sistema Nacional de Música, quienes han sido beneficiados gracias a este tipo de programas. Hola, me llamo Christopher David Maña Brizuela, soy estudiante del CINEM. Para mí y para mi familia la música ha sido lo más maravilloso para nuestras vidas y sin ella nada sería igual. La cultura sí cuenta. Soy profesor de música y tubista de cimarronas desde hace más de 15 años. También soy una persona con discapacidad visual. Si no hubiese sido por los programas artísticos y culturales a los cuales tuve acceso durante mi niñez, jamás habría logrado tener una carrera que me permitiera traer sustento a mi hogar y a mi familia. Al llamado de preocupación también se unió la ministra de Cultura, Sylvie Durán. Se afectan a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes. Se golpea su acceso al conocimiento, al desarrollo de capacidades y a la innovación. No apostar a la cultura es injusto para mucha gente, es poco estratégico para todo el país y es crítico en la pandemia ante la vulnerabilidad de nuestros artistas y trabajadores de la cultura. El Ministerio de Cultura y Juventud no descansará hasta agotar todas las vías posibles para enfrentar esta situación. Debido a esta situación, la Red Emergencia Cultural hace una convocatoria al sector y a todas las personas que quieran apoyar para una marcha que se realizará el próximo sábado 24 de octubre en la Plaza de la Cultura. Lo que sucede históricamente es que siempre
tenemos que pelear los presupuestos, tenemos que generar mucho lobby, mucha conciencia, porque pareciera que las personas que están en ciertas instancias de poder no tienen claro el valor de la cultura, la incidencia, y no solamente a nivel espiritual, emocional, sino también el valor económico de toda la economía creativa, que esto ya ha sido ampliamente evidenciado en el mundo, ¿verdad? O sea, la inversión en cultura se devuelve con creces, porque aparte del bienestar, pues también hace un aporte al presupuesto nacional. La moción para el recorte del presupuesto del Ministerio de Cultura ahora pasará a la discusión en plenario legislativo. No obstante, también estaba pendiente otra moción para la reducción por 6.400 millones de colones para el sector. Los artistas del país esperan que los diputados reviertan esta decisión, que tendrá impacto drástico para su gremio. Días complejos en nuestro país. A las 8 de la noche, con 4 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Le agradecemos haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos pocos minutos voy a conversar con el escritor Álvaro Rojas. Vamos a hablar sobre la reedición de su libro de crónica Telire. No se vaya de la señal de Canal 13. Ya volvemos.